Quiero vivir pensando en el mañana, yo quiero ser feliz. Días vienen y van, yo no temeré, puedo confiar en ti. Señor, tu gracia me da soledad. Buenas noches a todos. Realmente yo creo o considero que la iglesia de Clote es mi segunda iglesia. Así que para mí es una alegría cada vez que puedo estar con ustedes y compartir un poquito acerca de lo que Dios va dejando en su palabra. Yo quiero que me acompañen, vamos a orar para encomendar la meditación. Sé que han orado, pero me gustaría que oráramos. Y ahí donde estamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos en medio de una semana de labores y los hermanos aquí presentes han apartado un tiempo para refrescar su alma y queremos pedirte, oh Dios, que puedas hablarnos a través de esta historia tan preciosa que es la historia de Pedro y que puedas inspirar, oh Dios, nuestras vidas. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. Te necesitamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hay una historia que quiero compartir que estaba como parte de la meditación que los chicos me han enviado y me ha parecido bastante oportuna, pero la voy a pasar aquí. Voy a poner aquí, a ver si me deja, ya está, a ver. Muy bien. Bueno, aquí no sé a quién de los que está aquí presente les gusta el béisbol. Este es un partido en 1986, hace 37 años. Lo sé porque es el año de mi nacimiento. Así que es en el 86. Es un partido muy, muy importante. Están en la última entrada, los que saben de béisbol, yo no sé mucho, pero están en la última entrada, es la final de un partido muy importante y están a punto de ganar. Pero Billy Bogner hace algo que no le sale bien. Vamos a ver ahí. Y entonces, si ven, la pelota se les va entre las piernas. Y entonces eso hace que su equipo no gane. Estuvo a punto de ganar, pero la pelota se le fue entre las piernas. Y eso era un poco doloroso para Billy, porque Billy tenía una carrera llena de muchos, muchos éxitos, pero en ese momento tan solo era recordado por ese error de su carrera, que se le fue la pelota. El odio llegó a ser tan grande, o la situación fue tan grande, que la ciudad no lo perdonó. O sea, tuvo que mudarse a otra ciudad, porque la gente no olvidaba que estuvieron a punto de ganar, si no hubiera sido por ese error. Y yo creo, hermanos, que esto es un buen ejemplo de la vida de Pedro, porque Pedro tiene muchas cosas buenas, muchos atinos, tiene sus dificultades, tiene sus desatinos, pero es una buena persona. En el 2008 hicieron, bueno, vuelve a aparecer Billy Bogner en escena, y esta es la escena ya muchos años después. Le voy a ir adelantando porque si no se me va a ir el tiempo. Y entonces lo han invitado a él para que lance la primera bola inaugural de esa temporada. Y entonces, vamos a decirlo, ahí está él. Él es Billy Bogner en el 2008.
Y lo interesante de esta historia es que la gente le aplaude, le aplaude, le aplaude, le aplaude durante mucho tiempo. Y eso para Billy era importante, como lo ven ahí, está pues, conmovido, porque eso significa que la ciudad, después de tantos años, le ha perdonado el error que había cometido en aquella final. Entonces, creo que es una historia interesante, una historia muy conmovedora, la de Bill, porque yo no sé cuántos les ha pasado, pero un pequeño error a veces nos marca para toda la vida. Alguien dijo una vez que una gota de agua sucia en un balde de agua limpia la mancha toda, la descompone toda. Y creo que es un buen ejemplo de Pedro. A mí de las cosas que más me gusta de Pedro, chicos y hermanos, me identifico mucho con él y les voy a decir por qué. Pedro es alguien que quiere hacer bien las cosas, pero que no le salen, ¿sí? Pedro no es como Judas o como algún otro rebelde por ahí, no. Pedro quiere hacer bien las cosas, pero no siempre le salen bien las cosas. Yo no sé si ustedes pueden identificarse con eso, pero en nuestra vida cristiana queremos hacer bien las cosas, queremos serle fiel a Dios, queremos obedecer su palabra, queremos hacer las cosas correctas, pero a veces no nos salen como lo habíamos pensado, ¿sí? No sé si nos ha pasado a nosotros. Y depende del temperamento, la personalidad de cada persona. Algunos pueden, después de un error, aceptar el perdón de Dios fácilmente y algunos no lo aceptan tan sencillo. Y el episodio que quiero compartir está en Juan capítulo 21. Si pueden abrir sus Biblias en Juan 21. Yo sé que algunos nos están haciendo ahí cosas y nos van escuchando. Así que gracias por hacer el esfuerzo. Algunos van a estar haciendo algunas actividades, pero los que puedan, por favor, quiero que vayan conmigo al libro de Juan capítulo 21. Y aquí hay muchísima tela que cortar, pero vamos a ir al grano. Vamos a construir esta escena. Esta escena se hace justo cuando Jesús ha resucitado. Cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, nos vamos a ver en el mar de Tiberias. Y entonces ellos el domingo, creo que este es el domingo ya, en algún momento del domingo, o sí, creo que fue el domingo, se me escapa ahora el día exacto de cuándo fue este episodio, pero Jesús ya había resucitado, ¿de acuerdo? Y entonces Pedro está con todos sus otros compañeros, deciden meterse a pescar mientras se encuentran con Jesús, se meten a la barca y pasan toda la noche y no pescan nada, ¿de acuerdo? Y durante la mañana empieza a aparecer Jesús en escena. Juan capítulo 21, versículo 4, y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Ahora, a partir de este momento, hermanos, quiero que vayan conmigo a analizar la restauración de Pedro. Y para eso me gustaría pintar una escena que no sucedió y la comparamos con la escena que sí sucedió. Yo les voy a hacer la siguiente propuesta. Y si Jesús le hubiese dicho a Pedro, casualmente se le aparece solo a Pedro y dice, Pedro, oye, ¿sabes qué? Estás perdonado. Ya está, listo. Olvida todas las cosas que has hecho y sigamos para adelante. Esa es una opción de una escena, ¿de acuerdo? Que no pasó. Porque la escena verdadera tiene muchos elementos, tiene varios elementos, tiene una secuencia de elementos, tiene un orden que es muy importante para la restauración de Pedro. Cada cosa que está registrada en este capítulo tiene una razón de ser. Y creo que es muy lindo cuando nosotros vemos cómo piensa Jesús, cómo planea Jesús restaurar una vida. Porque cuando Jesús restaura una vida,
no hace las cosas al azar, las hace muy, muy, muy bien pensadas. Y eso me gusta mucho porque creo que Jesús, cuando se dispone a restaurar mi vida, planea cosas que suceden, aunque yo no entienda, pero va planeando cosas, lo va haciendo, lo va calculando, y eso lo hace también en la vida de cada uno de ustedes. O sea, Jesús quiere regenerarnos, restaurarnos, y lo va planeando y lo va planificando. Entonces Jesús queda con los discípulos, se aparece en la orilla y les hace la primera pregunta. Le dice: hijitos míos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos responden que no. Y entonces dice Jesús: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces el relato bíblico dice que ellos echan la red hacia la derecha, que casualmente Jesús estaba hacia la derecha, y entonces pescan y la red está por reventar. Este episodio es un episodio que se está repitiendo, ¿de acuerdo? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió esto? A ver, ¿alguien puede ayudarme? Vamos a construir juntos esta historia. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos esta historia, este evento de la pesca milagrosa? ¿Alguien lo recuerda? A ver, ¿cuándo fue? Hagamos memoria, un momento importante. Cuando llamó a Pedro a ser Cuando llama a discípulo. Pedro, gracias, Carmen, cuando llama a Pedro, se repite. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Lo que Jesús está haciendo, está transportando mentalmente a los discípulos, y en especial a Pedro, a ese momento cuando Jesús lo llamó. Y a mí me gusta la escena porque cuando Jesús hace eso, y yo me imagino esto ya es mi mente, es que hay alguien que codea a Pedro. Pedro, es el Señor. Juan reconoce este milagro y dice: este es el Señor. Cuando Pedro reacciona que es Jesús, dice el relato bíblico que se pone la ropa porque no estaba con ropa, se salta y corre hacia Jesús. Aquí hay una diferencia importante, porque la primera vez que sucedió este milagro, Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí, que yo soy un pecador. Pero en esta ocasión pasa lo contrario. Lo que ahora hace Pedro es que sale corriendo a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión que sucede, Pedro no conoce a Jesús, pero han pasado 3 años y medio y ahora Pedro sabe quién es Jesús. Y Pedro ama a Jesús. El problema de Pedro no es que no amara a Jesús. Pedro quería hacer bien las cosas. Pedro amaba a Jesús. Y eso lo vamos a ver en las siguientes preguntas que Jesús le hace. Pero Pedro amaba a Jesús y va y le busca. Y entonces Jesús ahora recibe a los demás discípulos, sacan los peces, y aquí hay otro evento interesante. El otro evento interesante en la restauración de Pedro es que cuando Pedro llega a la orilla junto a los discípulos, ¿qué encuentran? ¿Alguien lo recuerda? Encuentra que hay panito tostado, hay panito caliente, hay una fogata y hay un pescado allí, ya se está haciendo. Esa parte es importante. Jesús no había conversado con sus discípulos, no había conversado con Pedro. Yo no sé cómo fue la niñez de ustedes, pero yo recuerdo cuando con mi madre, que amo mucho a mi madre, pero tenía una frase que a mí me hacía temblar cuando era más niño. Cuando yo hacía travesuras, cuando hacía yo algo, cosa que no tenía que hacer, y mi madre lanzaba una frase y decía: cuando llegamos a casa, hablamos. Pero esa frase de cuando llegamos a casa, hablamos, muy pocas veces hablábamos en realidad, y algunos entenderán la referencia que estoy haciendo. Pero esa frase a mí me causaba mucho pánico cuando mi madre la decía, porque yo sabía que me iban a sancionar de alguna manera, algo había hecho mal. Jesús necesita mandarle un mensaje a Pedro. Jesús necesita que Pedro sepa que Jesús le ama. Es importante esto para la restauración de Pedro, porque Pedro necesita conocer esto para poder recibir el perdón de Dios y poder permitir que Jesús restaure la situación en la que él se encuentra. Pedro ha fallado. Él dijo que no iba a negar a Jesús y lo hizo. Dijo que iba a estar con él y no estuvo. Pedro se sentía muy, muy, muy mal por las cosas. Y recuerda, Pedro
es alguien que quería hacer bien las cosas, pero que no le salió como lo había pensado. Pedro se sentía muy mal y Jesús lo sabía. Jesús está totalmente concentrado en restaurar la vida de Pedro. Le prepara la comida, conversa, lo saluda y después lo toma aparte. Y entonces ahora en la segunda etapa de la restauración de Pedro le va a mostrar su dificultad y le va a mostrar su problema. Eso muchas veces, queridos amigos, chicos, hermanos, esa parte del evangelio, esa parte del proceso a veces no nos gusta mucho. Cuando Jesús nos muestra el error, pero Jesús nos muestra nuestro fallo, Jesús nos muestra las cosas en las que no están bien, porque necesita ayudarnos en esa situación. Si yo no soy consciente de mi situación, entonces me va a costar mucho entender mi necesidad de Jesús. Por eso Jesús en Juan 15 dijo, hablando del Espíritu Santo, y es necesario que Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario entender, decirle al Señor, y esto es muy desafiante para cada uno, pero yo los desafío, me incluyo a mí, Señor, ¿en qué te he fallado? Muéstrame, ayúdame a entender qué cosas de mi vida no están bien. Y cuando me ayudes cuando me lo muestres, ayúdame a enmendarlo, ayúdame a rectificarlo. Y entonces empiezan a tener una conversación. Ahora Jesús le va a ayudar a entender a Pedro por qué fallaste. Pedro amaba a Jesús, yo amo a Jesús, pero a lo mejor no lo amo como debería de amarlo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, él le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, tú sabes las cosas. Y me gusta esa expresión, porque esa expresión está diciendo, oye, tú puedes escudriñar mi corazón, yo no te puedo ocultar nada, y tú sabes que te quiero. Entre el amar y el querer hay un nivel más bajo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntar y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes las cosas y tú sabes que te quiero. Y en la tercera ocasión, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y ese cambio de verbo es lo que entristece a Pedro, porque Pedro se da cuenta que Jesús sabe que no le ama lo suficiente. Y eso le entristece y le dice, tú sabes todas las cosas y sabes que te quiero. Lo que está diciendo Pedro es, Señor Jesús, tú sabes que no te amo como tú quisieras que yo te amara. Y entonces Jesús le dice algo y con eso voy a ir concluyendo. Y le dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y aquí uno puede decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con la restauración de Pedro? ¿Saben que esta es la frase, es la primera frase más importante para restaurar a Pedro? Porque lo que Jesús le está diciendo ya a Pedro es de que se va a morir. Y a mí no me gustaría que me dijeran de que me voy a morir. ¿De acuerdo? Pero Jesús lo que está diciendo aquí es, tú antes no pudiste dar tu vida por mí, porque tú no me amas como deberías de amarme. Pero Pedro, tranquilo, llegará el momento en que tú me ames como deberías de amarme y entonces tu vida la podrás dar por mí. Lo que Jesús le está diciendo ayer a Pedro, le está dando la esperanza de que va a llegar a trabajar tanto en su corazón, de que ahora le amará como debería de amarle. Y eso, aunque suene duro para nosotros, pero lo que realmente está dándole Jesús es la esperanza de que va a transformar su vida, va a transformar su corazón. Y en la segunda frase más importante, y es con la que termino, es que le dice, y añadió esto y le dice, sígueme. Ellen White en El deseo de todas las gentes dice que esta frase sígueme era importante para Pedro, porque lo que le estaba diciendo Jesús era, no vayas por delante, no salgas corriendo delante de mí, no,
sígueme. Ponte atrás de mí y sígueme. Y creo, hermanos, que eso es muy importante que lo podamos implementar también en nuestra vida. Dejemos que Jesús vaya delante de mi vida, que Él vaya dirigiendo cada cosa que yo vaya haciendo. Y termino con lo siguiente. ¿Por qué Jesús necesitaba hacerle ver a Pedro que Jesús le amaba? Hay dos cosas que yo necesito saber. La primera cosa es que yo necesito amar a Dios para obedecerle. Necesito amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Es el primer elemento. Y el segundo elemento es que yo necesito saber que si fallo en el primer elemento, Jesús me ama con todo su corazón. Cuando eso lo tengo presente y yo me llego a equivocar, es más fácil aceptar el perdón de Dios cuando yo sé cuánto me ama Jesús. Es más fácil para mí perdonar a otros cuando yo sé cuánto me ha perdonado Jesús. Y por eso el tema de esta noche es amar es perdonar. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar la meditación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a contemplar tu amor cada mañana, cada momento de nuestras vidas y que podamos ser receptivos a ello. Perdona nuestros pecados, oh Dios, ayúdanos y muéstranos qué cosas no estamos haciendo de manera correcta y que puedas guiarnos y puedas ayudarnos a enmendar esas cosas. Pero por sobre todo, ayúdanos a amarte como deberíamos de amarte. Haz ese proceso en nuestro corazón y que nuestra vida sea un testimonio de una vida perdonada, de una vida que te ha encontrado Dios y que tiene un sentido de vivir. Así que quédate con esta hermosa iglesia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.